con enfrentar esta pandemia que estamos viviendo. Doctora, bienvenida, buenos días. Primero que nada, agradezco su presencia, la disposición y el tiempo que ha tomado para presentarnos este interesante tema. Muchas gracias. Bueno, voy a partir por agradecer obviamente la invitación. Como yo voy a compartir pantalla ahora, ustedes ya tienen que tener experiencia con esto, entonces uno no ve nada y no, si todos tienen los micrófonos apagados no escucho nada. Entonces simplemente voy a poner la presentación, ustedes me dicen se ve bien, se escucha bien y partimos. Se escucha bien y se ve bien, así que les pido a los participantes que apaguen sus micrófonos para poder iniciar. Sí, efectivamente, se ve y se escucha. Súper bien. Ya, entonces yo les cuento que soy bioquímico de profesión y me doctoré en inmunología en Inglaterra. Entonces me había dedicado como la mayor parte de mi vida académica a estudiar el sistema inmune y volví a Chile el 2017 a trabajar en la Universidad de Concepción, en Facultad de Farmacia, Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología, y lo que enseño a los estudiantes principalmente es las células del sistema inmune y la interacción del sistema inmune dentro de las distintas infecciones que se pueden dar. Entonces, me pidieron una charla asociada al COVID, que es bastante interesante, bastante nuevo, y hemos visto que afecta al sistema inmune de una manera muy, en algunos casos, difícil de entender. Así que vamos a dar un paseo aquí por el sistema inmune y el COVID, y vamos a partir con una corta, porque ya la mayoría ya sabe, ya hemos hablado harto, se ha hablado harto en las noticias y en todas partes, de cómo se originó el COVID, cómo fue progresando, los países que sufrieron las más altas tasas de letalidad, cómo fueron apareciendo en unas partes, se fueron moviendo de otras. Pero vamos a dar una pequeña introducción para dar contexto a la charla. Y de ahí nos vamos a ir de lleno a las células del sistema inmune, donde si bien no las voy a pasar todas, vamos a centrarnos en las más importantes dentro de este proceso. Vamos a hablar de la respuesta inmune y de la respuesta inmune en el caso del COVID, cuando los pacientes son capaces de superarlos por sí solos, en estos pacientes que se les llama asintomáticos o moderados leves, y estos otros casos donde ya los pacientes presentan una severidad que puede llegar lamentablemente a la muerte. Y finalmente, dentro de este contexto de severidad del COVID, vamos a introducir el tema de lo que es la tormenta de citoquinas. Entonces, a modo de introducción, el COVID-19 o enfermedad de coronavirus 2019 empieza aproximadamente en diciembre, pese a que algunos reportes dicen que ya desde antes se presumía que algo raro estaba pasando. Pero al principio, no sé si se acuerdan, partieron las noticias, se decía que había mucha neumonía de etiología desconocida, o sea que no se sabía de dónde venía esta neumonía que estaba afectando sobre todo a los individuos que vivían en Wuhan, China. Pero aproximadamente el 30 de diciembre, al analizar lavado bronquialveolar de pacientes con este tipo de neumonía, se realiza una secuenciación y se encuentra que este era un virus, el que estaba causando esta neumonía, de la familia de los pan-betacoronavirus y que tenía una similitud con unos coronavirus que ya habían sido descritos previamente, como el del SARS-CoV y el del MERS-CoV. Entonces no era tan desconocido algo que venía de la nada, sino que ya venía de una familia y les voy a contar también que habían publicaciones del 2015 incluso que decían que potencialmente podrían aparecer estos virus desde los murciélagos con una alta capacidad de infección. O sea, ya la ciencia había previsto que esto podía pasar. Entonces empiezan a estudiar este virus y encuentran que, símil como otros, tenía una afinidad por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2,
Entonces el virus era capaz de entrar mediante este receptor a las células y comenzar su infección. Y por otro lado, también se empieza a ver que los pacientes post-mortem que habían sufrido coronavirus severo se caracterizaban por un cuadro que se llama síndrome de distrés respiratorio. Un momento, voy a ver si puedo poner el puntero. Acá. Entonces aquí ven el caso de un pulmón sano y aquí tenemos un pulmón que es como con vidrio molido, por ejemplo. Entonces, quería decir que este virus en casos severos producía un daño a nivel pulmonar que en algunos casos llegaba hasta la muerte si no se requería, o sea, si no se podía salvar a este paciente con ventilación mecánica, cosas así. Entonces, en diciembre estábamos todos como, todavía en realidad ni siquiera habíamos pensado que íbamos a llegar a esta situación y que el virus se iba como a descontrolar, porque si lo piensan, partimos en China, que está bastante lejos de Chile, y empieza a diseminarse rápidamente. Se encuentra que su origen es de tipo zoonótico y que es el murciélago el animal que es el reservorio principal de este virus. Pero se sabe también que del murciélago no pudo haber llegado inmediatamente al humano, sino que se hizo a través de un intermediario. Y ese intermediario hasta la fecha es desconocido. Pero algunas personas, algunos investigadores lo han asociado con un animal que se llama un pangolín. No sé, no puse aquí la foto. Pero aún así todavía no ha sido comprobado. Después se dan cuenta que la vía de transmisión principal de este virus es a través de gotitas. Y esto puede ser entre humanos. Y eso quería decir que habían zonas y personas que iban a ser mayormente susceptibles a sufrir la infección por este virus, perdón, que iban a ser primero los profesionales de la salud y segundo las personas que iban a estar en lugares cerrados, por ejemplo, las personas en una cárcel, debido a esta transmisión. Al principio tampoco se sabía cuánto era el alcance, pero aquí la ciencia ha hecho un aporte bastante significativo estudiando cuánto es el alcance, cuánto dura en el aire, en las superficies y muchas otras investigaciones que nos han ayudado a prepararnos mejor para poder evitar esta infección. Nos damos cuenta también que este virus se encuentra principalmente en el sistema respiratorio, muy poco en sangre y sí también se encuentra presente en las heces. En orina tampoco tiene mucha presencia. La sintomatología es variable y tenemos pacientes que tienen que ser hospitalizados y pacientes que no tienen que ser hospitalizados. Pero las como top 3 sintomatologías que se están viendo en los pacientes más severos son la tos, la fiebre y la disnea, sobre todo lo asociado al problema respiratorio. Eso como que indica más que un paciente está más grave, por así decirlo. Pero no es tan alta la cantidad o la proporción de pacientes que llegan a estar en estado severo. Como lo pueden ver en este gráfico acá, solamente los rojos, que es un porcentaje, yo diría entre un 10%, un poquito menos, son los que requieren hospitalización. Así que, en general, se podría decir que el sistema inmune podría llegar a combatir este virus sin ayuda de algún equipo médico o un ventilador mecánico. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo no estoy dentro de ese grupo? Porque como el virus también era desconocido, no se sabía qué alcance tenía, cómo iba a causar daño en los niños, en los adultos mayores, en los hombres, en las mujeres, las embarazadas, etc. Entonces había muchos cuestionamientos y muchas dudas al principio. Y también se ha visto que la infección se asocia con comorbilidades, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Entonces, también esto era interesante y preocupante, porque Chile igual tiene altas tasas de obesidad. Entonces, claro, podría indicarse que este virus podría afectar más a personas que tienen factores de riesgo y que podrían tener un peor desenlace, por lo tanto requerían mayor cuidado. Y por último, también se vio que en personas de edad, yo diría sobre los 60,
este virus empezaba a ser también más severo en los hombres en comparación con las mujeres. Entonces, esto era lo que sabíamos más o menos del virus, y si bien no era conocido, no estaba descrito anteriormente, se hizo un gran esfuerzo para poder sacar la mayor cantidad de información posible para entregársela a la población. Y aquí les presento al virus propiamente tal. Este es nuestro enemigo, el enemigo del sistema inmunológico. Este virus, primero que nada, tiene una forma, es de la familia de los coronavirus, por lo tanto tiene estas como, se le dice proteína spike o espiga, o como puntas, que es lo que le da su forma característica de corón, y está en la superficie. Esta proteína es muy importante porque, si se acuerdan lo que les dije al principio, es la proteína por la cual existe esta interacción con el receptor de la angiotensina 2 y se hace la internalización o una endocitosis de este virus mediante esta. Pero también tenemos otras proteínas importantes. Tenemos las proteínas que están en la envoltura del virus, que se llama envelope o envoltura, y proteínas de membrana que conforman esta envoltura que protege al RNA del virus, que está formado en conjunto con proteínas llamadas de nucleocápsides. Así que este pequeño virus es el que ha causado tanto revuelo a nivel nacional e internacional. ¿Cómo opera este virus? Y esto aquí nos vamos un poco más a la biología más dura. Tenemos el receptor, el cual interacciona con la proteína espiga o spike. El virus, al unirse, entra en la célula por fusión de membranas o endocitosis, y acá el ribosoma de la célula es utilizado por el virus. Como ustedes saben, todos los virus les gusta ocupar toda la maquinaria de la célula para poder replicarse y seguir infectando, y este virus no es la excepción. Entonces utiliza este ribosoma para leer, por así decirlo, su material genético, y así generar la polimerasa viral, que va a leer el material del virus y va a generar mensajeros o unos códigos que van a llegar a traducirse en las mismas proteínas del virus. O sea, básicamente lo que va a hacer el virus es meterse dentro de la célula, ocupar la maquinaria de la célula para producir más virus. Y dentro de esto tenemos que la traslación y la traducción de las proteínas dentro de la célula, formándose en la membrana, junto con las otras proteínas de nucleocápside que se unen al RNA viral, se empiezan a formar, como lo ven aquí, pequeños virus, pequeños virus, pequeños virus que salen por exocitosis, y estos virus lamentablemente van a ir a infectar más células y así sucesivamente si es que nada los frena. Entonces, este es el virus, esto es lo que hace, esto es lo que infecta, y aquí vamos a tener distintos niveles de defensa. El primer nivel, le llamo yo, es la prevención. O sea, lo mejor, en el mejor de los escenarios es prevenir en este momento la entrada del virus. Y para eso ya también se han hablado por todos lados las medidas que hay que mantener: lavarse las manos con frecuencia, mantener distancia social, desinfectar superficies con alcohol o cloro, utilizar el brazo, un papel cuando uno tosa. Lo de la mascarilla también, no sé si se acuerdan, fue súper controversial, porque al principio que decían que se use mascarilla, que no se use, que solamente los enfermos la usen, que algunos la usen y después ya al final ya todos la usamos. Y también evitar viajar, sobre todo de lugares que se sabe que hay una alta tasa de infección, hacia otros lugares donde no hay, para no seguir diseminando el virus. Ya, este es nuestro como escenario ideal, que tengamos todas las medidas y que seamos súper cuidadosos y que no nos infectemos hasta que después venga la vacuna y no haya ningún problema. Pero vamos a hablar qué pasa cuando ya esa barrera se pasa a llevar y ya el virus entra al organismo. Entonces tenemos síntomas asociados a
una infección por una persona que lo puede controlar sin ayuda de médicos, pero esta persona puede presentar distintas sintomatologías, las cuales se han descrito como fiebre, tos, secreción nasal, pérdida del olfato, dolores corporales, dolor de garganta, puede que sea un día, puede que sean 2 días, pero no pasa más allá que un simple resfrío. Pero hay otras personas que no tienen esta suerte de que este virus pase como un simple resfrío. Empiezan a haber niveles más severos de la patología, donde empieza a aparecer dolor de cabeza, de garganta, y lo más complicado es esta dificultad para respirar. Entonces quiere decir que hay un daño mucho más allá en estas personas o en este grupo de personas que lamentablemente caen en esta clasificación. Y ahí es donde aparece nuestro sistema inmune, que yo lo llamo como el nivel 2, cuando ya pasamos todo lo que fue prevención y tratamos de evitar que el virus entrara, después ya entró y aquí estamos en manos de nuestro sistema inmune. Y el sistema inmune es variado, hay muchas células, y vamos a ir paso por paso las células que son más relevantes dentro de esta respuesta para entender un poco cómo nos protegemos contra el coronavirus. Tradicionalmente la respuesta se divide en dos. Una respuesta inmune innata, que son las células que están acá, es una respuesta rápida, que se gatilla en horas y que no es específica. O sea, puede venir un virus, una bacteria tipo 1, bacteria tipo 2, etcétera, bacterias distintas o virus distintos, y la célula, por ejemplo, va a fagocitar y lo va a hacer siempre, no específicamente uno versus otro. Entonces, son respuestas más generales. Y luego de esta viene una respuesta adaptativa que toma un poco más de tiempo generarse, un poco más lenta, ya no son horas, pueden ser días, pero esta respuesta es específica, o sea, voy a generar una respuesta solamente contra eso que me está atacando. Entonces, son dos respuestas interesantes, complementarias, y que se ha visto que se afectan durante esta infección. Partamos por los granulocitos. Este es el gran team. Y tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos y los basófilos, los granulocitos. En el caso de la infección, vamos a hablar solamente de los neutrófilos porque los basófilos y los eosinófilos están más asociados con procesos de alergia. Y si quieren, en otra ocasión podríamos conversar de eso. Pero acá nos vamos a centrar en este personaje. Este personaje tiene características bastante simpáticas. Tiene un núcleo multilobulado, y aquí pueden ver 1, 2, 3, y aquí también se ve multilobulado. Tiene granulitos y es la célula que está en mayor, podemos decir, recuento, proporción, en la serie blanca o en los glóbulos blancos, o todas las células que no son los glóbulos rojos, la serie blanca, es el que está en mayor proporción, más que los linfocitos, más que todas las otras células, es el neutrófilo. Y este neutrófilo tiene una estrategia de batalla bastante fuerte, diría yo, y va con todo. Va bien kamikaze, va a llegar y va a tirar todo lo que tiene, y ahí el neutrófilo va a morir, y tiene un recambio bastante alto esta célula. Entonces, dentro de las estrategias de batalla tenemos la degranulación, o sea, estos granulitos que están acá son tóxicos para el ambiente, y por lo tanto, si hay algún virus, una bacteria, al liberarlos va a generar un ambiente tóxico que lo que busca es matar a este patógeno que nos está causando daño. Puede generar un proceso de netosis, donde va a atrapar al enemigo por medio del envío de una red, y esta red está formada por el DNA del neutrófilo, y puede destruir al enemigo directamente por fagocitosis y después degradación de este patógeno dentro. Entonces tenemos el proceso aquí de degranulación, que podemos decir que todos los gránulos se liberan al ambiente. Tenemos aquí un proceso de fagocitosis, aquí no solamente se ve la imagen, no se ve que esté fagocitando algo en específico. Y aquí, como les decía, cuando el DNA sale del neutrófilo a atrapar, porque el DNA es como,
digámoslo así, pegajoso, por así decirlo. Entonces, atrapa patógenos para que no sigan libremente infectando. ¿Qué es lo que es la fagocitosis? A grandes rasgos es como, imagínense que un neutrófilo se come una bacteria. Se acerca a ella, la sigue y se la lleva adentro. Y ahí dentro empiezan a liberarse gránulos tóxicos y hay un ambiente donde lo que se busca es destruir estos patógenos. Estos gránulos también, tanto los que están dentro del neutrófilo como los que salen afuera, lo que buscan es producir un estallido respiratorio, un ambiente de mucho estrés oxidativo, donde todos estos factores tóxicos maten ojalá a las bacterias y a los virus. Y por último, como les dije antes, el neutrófilo tiene esta capacidad de enviar su DNA hacia afuera. Y esto es bastante bonito, si quieren verlo pueden poner en YouTube videos de netosis, que se vean ahí en el microscopio en vivo cómo el neutrófilo va y libera su DNA, porque lo marcan en verde. Entonces se ve cómo lo libera y trata de atrapar todo lo que pueda. Entonces, esta es nuestra primera célula que tiene estos mecanismos bastante agresivos, pero que son relevantes para ir a combatir a este patógeno que nos está atacando. Después vamos a la segunda célula importante, que es la célula dendrítica, que es una célula muy bonita, se las voy a mostrar acá. Esta célula dendrítica tiene prolongaciones y tiene una característica bastante importante, que es que puede presentar al enemigo a los linfocitos T, que ya los vamos a ver a continuación. Los linfocitos T son súper útiles y son súper buenos para combatir muchas cosas, pero tienen una gran desventaja. El linfocito T no puede llegar y reconocer al patógeno que nos está atacando directamente. Necesita que alguien se lo presente. Necesita que alguien le muestre específicamente las proteínas de este patógeno que nos infectó. Y una de las mejores células dentro de esta presentación es la célula dendrítica, que tiene una proteína específica. Por eso puse aquí a Thor, para que imaginen que este martillo grande de Thor es la proteína que presenta los antígenos, que se llama MHC, clase 2 en este caso. Todas las células presentan proteínas que presentan antígenos en el contexto del MHC de clase 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si cualquier célula del cuerpo, bueno, a excepción de los eritrocitos porque no tienen núcleo, pero el resto, si cualquier célula del cuerpo se infecta con un virus, esta célula va a poder presentar las proteínas del virus en su superficie para que los linfocitos T las reconozcan. Pero estas dendríticas expresan este MHC, pero es que es de clase 2 y es solamente para presentar estas proteínas a unos linfocitos especiales que se llaman linfocitos helper. Entonces, no voy a hablar mucho más de la célula dendrítica en el contexto de sus proteínas, pero esta es importante, es bastante importante porque comanda una respuesta. Entonces, esta unión y esta presentación de estas proteínas antigénicas se conoce como sinapsis inmunológica. Entonces, aquí tienen a la célula dendrítica mostrando, a través de esta proteína que les digo que se llama MHC de clase 2, al linfocito T, que lo va a reconocer por su TCR, donde va a haber una presentación específicamente de una proteína de lo que nos está atacando. En este caso podría ser proteína viral, proteína bacteriana. Y luego aquí se toman de las manos, porque no solamente se necesita una presentación, se necesita una presentación y una activación. Entonces, nuestra célula dendrítica, yo sé que esta célula es un poquito más complicada, pero es mucho más entretenida. Esta célula dendrítica tiene dendritas. ¿Y para qué sirven las dendritas? Para poder presentar muchos antígenos. Entonces tiene mucha superficie para presentar antígenos. Y antígenos son estas proteínas que les digo que son patogénicas, estas proteínas que vienen de los virus, las bacterias. Es que es un término que yo creo que a esta altura ya es bastante más utilizado, donde se está hablando mucho de los test rápidos y se habla del antígeno, anticuerpo.
Bueno, el antígeno les digo que es la proteína, puede ser un péptido igual, pero en este caso proteína del patógeno que nos está atacando. Entonces ella lo puede presentar a estos linfocitos y lo presenta en un contexto de una proteína que se llama MHC de clase 2 y los activa a través de otras proteínas. Entonces puede fagocitar al enemigo, lo puede presentar a los linfocitos y a su vez las va a activar a los linfocitos. Entonces aquí tienen un cartoon donde muestra aquí cómo la célula dendrítica con sus prolongaciones, siempre que busquen células dendríticas se van a dar cuenta que siempre ponen como imágenes como un solcito, con muchas prolongaciones. Y aquí, en el contexto del MHC, le logra presentar esta proteína del virus a la célula T. Y por otro lado, no solamente la dendrítica puede reconocer y presentar, sino que también puede producir una citoquina, que son proteínas pequeñas señalizadoras fuertes, que tienen una señalización bastante relevante dentro del sistema inmune, producen interferón tipo 1. Y acuérdense de este interferón tipo 1, porque es muy importante después para la respuesta del COVID. Entonces, el interferón tipo 1 está asociado con respuestas antivirales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que la célula secreta esto para que se pueda inhibir la replicación del virus o para que se puedan gatillar respuestas favorables en un futuro corto dentro de la señalización de otras células. Entonces, aquí estoy llamando a otras células que me van a servir después cuando queramos, no sé, producir la lisis de la célula infectada u otro. Entonces, el sistema inmune siempre trabaja más o menos como cascado, como efecto dominó. Se afecta una célula, esta hace algo, afecta a dos más, estas dos afectan a otras más, y así es un conjunto que va a ir a atacar al enemigo. No es una sola cosa, es un conjunto. Trabajan todos en equipo. Después de la dendrítica tenemos al monocito macrófago. El monocito macrófago se le llama monocito macrófago porque es una célula que cuando sale, cuando se forma y está en circulación, está en un estado no activado, tranquilo, calmado, con su núcleo bonito de forma de riñón, sin gránulos, y circula ahí cuando no hay ningún patógeno que nos esté atacando. Pero si tenemos algo que nos está produciendo daño, y en este caso en la imagen tenemos una bacteria, por ejemplo, en un tejido, este monocito deja de ser monocito, entra en el tejido y se transforma en un macrófago. Es una célula más grande, que le gusta fagocitar, que también puede destruir patógenos y que puede llamar a otras células. Entonces, este tiene su característica principal, este no tiene gránulos y tiene este núcleo tipo riñón, y se encuentra como monocito en circulación y pasa a ser macrófago en tejido. Su estrategia de batalla, tenemos la destrucción del enemigo porque también puede fagocitar, tenemos que también puede presentar y activar otras células porque al igual que la dendrítica también es una célula presentadora de antígeno profesional, son 3 las células presentadoras de antígeno profesionales, la mejor de todas es la dendrítica, la segunda podría ser el monocito macrófago y la otra es la célula B. Pero la mejor es la dendrítica. Y este monocito macrófago tiene su modo de transformación y cuando ya está en su estado macrófago, ahí es muy potente también. Parecido al neutrófilo, tiene una activación bastante fuerte y puede producir daño, puede llamar a otras células, puede fagocitar. Así que son células de la respuesta inmune innata muy potentes. Aquí tenemos un cartoon también donde se ve, como les digo, el monocito tranquilo, chiquitito, con su núcleo como riñoncito, sin gránulos, y cuando está como macrófago ya hay como que se desparrama así. Y aquí lo tienen feliz fagocitando. Al macrófago le encanta fagocitar. Y fagocita, y también puede, como les digo, presentar estas proteínas a los linfocitos. Y también los monocitos, si tienen citoquinas específicas, estas proteínas señalizadoras que les mencionaba, se pueden transformar a células dendríticas. Entonces, el sistema inmune tiene otra característica importante que se llama plasticidad. ¿Qué quiere decir la plasticidad? Es que puede
bueno, no es una plasticidad 100% completa, pero sí pueden transformarse, pueden ir a un linaje, pueden ir a otro, dependiendo del ambiente y de lo que se necesite en ese momento. Entonces, por eso son importantes estas proteínas señalizadoras que les digo, como la citoquina, para comandar a las células a que entiendan qué es lo que tienen que hacer de acuerdo a lo que está pasando en el organismo en ese momento. Y ya pasando a las 3 células que vimos de la respuesta inmune innata, vamos a hablar un poco de la respuesta inmune adaptativa. Y aquí les voy a presentar a 3 células importantes: la célula T CD4, la CD8 y el linfocito B. Célula T o linfocito T es lo mismo, se ocupan de las dos formas, o célula B o linfocito B, o célula T, linfocito B. T, perdón. Pero los linfocitos T se dividen en dos grupos, en los que se conocen como CD4 positivos porque expresan la proteína CD4 y los que son CD8 positivos porque expresan la proteína CD8. Entonces los CD8 son reconocidos como linfocitos T citotóxicos, los CD4 son reconocidos como linfocitos T helper. Dentro de este subgrupo hay unos que son reguladores, que están ahí para controlar un poco la respuesta, y están los linfocitos B, que son los que van a originar la producción de anticuerpos. Entonces, a grandes rasgos, los linfocitos T los vamos a dividir en los CD4, que son los que van a ayudar a todo el resto de las células y ellos igual van a ejercer alguna función efectora. ¿A qué me refiero con ayudar? Pueden ayudar a las células B a producir anticuerpos, pueden ayudar a los linfocitos TCD8 a proliferar porque producen muchas citoquinas asociadas a la proliferación, pueden promover el llamado de los macrófagos, pueden migrar también, así que se les reconoce como T-helper y siempre están ahí para ayudar, son más estratégicos. Y ellos mismos también tienen como subgrupos y se pueden diferenciar. Acuérdense que estos linfocitos T-helper son los que reciben los comandos de las células dendríticas, estas que expresan estas proteínas que muestran los proteínas de los patógenos. Bueno, se la presentan a esta célula T para que esta célula T sea estratega y vaya a mover todas las piezas necesarias para destruir al patógeno. Por otro lado, los linfocitos TCD8 son como más ninja para su mecanismo. Ellos lo que van a hacer es, van a evaluar también si las células expresan proteínas, por ejemplo, del virus, por la presentación del MHC, pero en este caso el clase 1, el que expresaban todas las células, y si la célula está infectada, la va a matar. Así de simple. Este linfocito no es tan estratega, no busca tanto como que, veamos que... No, no, no. Si la célula está infectada, la va a matar. ¿Y cómo la puede matar? Por ejemplo, puede secretar perforinas y hace poro en la célula y ahí la célula entra en apoptosis. O granzimas, enzimas proteolíticas que van a destruir a la célula. Y en este caso, yo sé que ustedes están pensando, ¡ay, qué mala la célula! Pero la verdad es que no es tan mala, es bastante buena. Porque si tenemos una célula infectada, acuérdense lo que hace el virus con las células infectadas, las ocupa como reservorio para producir más virus. Entonces, en un mundo ideal, claro, uno quiere sanar la célula, pero no. En este caso es mejor destruir a esa célula que está infectada y las otras células después, las que están sanas, van a proliferar y van a reparar esa falta que pasó por esta defensa del sistema inmune. Entonces aquí yo siempre tengo caracterizado a los linfocitos TCD4 como el que ayuda a todos y un poco el que es más agresivo y va a ir a matar a todo lo que esté infectado. Y finalmente tenemos a los linfocitos B, que son los linfocitos en donde se originan los anticuerpos. Y los anticuerpos son proteínas muy relevantes para la respuesta inmune porque los anticuerpos son unas proteínas específicas que van a ir a reconocer al patógeno que nos está afectando, específicamente. Entonces, pueden neutralizar en algún caso, porque se van a unir a proteínas del virus o de la bacteria y van a impedir que ellas se unan a las células y las infecten.
pueden inducir la fagocitosis, pueden activar otras proteínas como el complemento. Entonces es bastante importante el rol que tienen los linfocitos B y la célula plasmática, que es finalmente la que produce el anticuerpo. Entonces el linfocito B genera el anticuerpo, pero se diferencia de célula plasmática, y es esta la célula plasmática la que va a producir finalmente este anticuerpo. Entonces, antes de entrar a la respuesta inmune propiamente tal, vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos a nuestro neutrófilo, que le gusta fagocitar, bien agresivo, hace estallido respiratorio. Tenemos a nuestro monocito macrófago, también bueno para fagocitar, puede presentar antígeno. Tenemos a nuestra célula dendrítica, presenta antígeno, fagocita y puede producir interferón tipo 1. Y dentro de los linfocitos tenemos a los linfocitos CD4, que van a ayudar a todo el sistema inmune a que sea concordante con lo que se necesita en ese momento, a los requerimientos, así se necesita una respuesta más agresiva, otra más asociada a la alergia, etc. Es más estratega. El CD8, que es más ninja, o sea, que va a matar a todo lo que esté infectado. Y el linfocito B, que se va a estar ahí preparando para que esté la correcta cantidad de anticuerpos y la especificidad de los anticuerpos y todos los anticuerpos que se necesiten, entre otras cosas, porque el linfocito B también puede presentar antígenos, también es una célula presentadora de antígenos, también puede producir citoquina, y es bastante... hace bastante otras cosas, pero lo vamos a dejar en este contexto como solamente la célula más asociada a los anticuerpos. Ya, entonces, ya teniendo un poco claro el rol de cada una de las células, vamos a ver cómo parte la respuesta inmune innata. Tenemos al virus, infecta el tejido y se replica en el epitelio. Entonces, dentro del tejido tenemos células del sistema inmune que yo les contaba un poco que estaban en circulación, pero hay varias también que están en tejido ahí vigilantes a ver si es que entra algo para mandar señalización y activar la respuesta. El tejido también se le considera parte del sistema inmune, ¿eh? Todos los tejidos, las barreras epiteliales, barreras físico-químicas también son consideradas como de la respuesta inmune innata, porque cuando hay un daño también van a señalizar y van a despertar a las células diciendo, oiga, algo está pasando acá, aquí hay una célula que está destruida, este tejido no está bien, algo pasa, por favor vayan a vigilar. Y este daño hace que de la circulación lleguen las células, sobre todo las fagocíticas, que ejerzan la función que tienen que cumplir, la que vimos delante. Entonces vamos a tener neutrófilos en el tejido, vamos a tener monocitos que se transforman en macrófagos y vamos a tener una maduración de estas células dendríticas. ¿Y qué van a hacer todas ellas? Van a fagocitar al enemigo para después también tener la capacidad de presentarlo, y van a ejercer otros mecanismos como la degranulación, la netosis, la producción de citoquinas, y la célula dendrítica va a expresar estas proteínas importantes necesarias también para una posterior presentación y activación de las células T. En lo que respecta a la respuesta inmune adaptativa, también tenemos que el virus infecta y se replica dentro del epitelio, pero ahora, ya habiendo pasado la respuesta innata, las células dendríticas van a recorrer un camino más largo y se van a ir a un ganglio linfático, que es lugares, órganos del sistema inmune donde hay muchas células del sistema inmune, donde les gusta, a las células del sistema inmune les gusta estar juntitas, entonces ahí están todas las células, y lo que van a hacer es, van a presentar estos antígenos a las células T para que las células T se activen y sepan a qué tienen que atacar. La célula T necesita este comando, esta educación por parte de las células dendríticas, monocito macrófago y células B, o presentadoras de antígenos. Necesitan ese comando que les diga, esto es lo que tienen que ir a buscar y esto tienen que atacar. Y por otro lado, las células B también pueden internalizar antígenos o pueden ser recibidos por otras células, y se van a diferenciar a células plasmáticas, que son las que van a ir a producir anticuerpos para neutralizar a este patógeno. Entonces, esta célula dendrítica puede activar a linfocitos y
también entregar estos antígenos a los linfocitos B. Y el citotóxico lo que va a hacer, como ya habíamos hablado antes, si la célula está infectada y presenta esta proteína del virus, la célula la reconoce y le dice, no, tú tienes que morir. Caput. ¿Y de dónde aprendió esto la célula T citotóxica? Anteriormente había sido ya, había tenido una maduración anteriormente en otro órgano que se llama el timo, donde los linfocitos salen específicamente educados para ir a atacar las proteínas que no son propias. Y por otro lado, la célula dendrítica, aquí no está el linfocito B, se me olvidó ponerlo, lo siento, pero puede ayudar a la célula B a diferenciarse a célula plasmática y ella va a producir anticuerpos que van a neutralizar al virus, por lo tanto se va a bloquear esta entrada del virus hacia la célula. Ya. Yo sé que esto es un poco denso, duro, pero vamos llegando ya al cúlmine, que es cuando entendemos un poco qué es lo que pasa con el coronavirus. Entonces, esta respuesta que les acabo de mostrar es una respuesta que pasa no solamente en el caso del coronavirus, sino que pasa en general en todas las respuestas del sistema inmune. Y hay muchas más células y muchos más mecanismos involucrados. Pero ¿por qué me centré en estas que les mencioné? Es porque se ve algo interesante cuando el coronavirus afecta a algunas personas de manera severa. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Se ha visto que factores como la edad, el sexo, la comorbilidad pueden estar asociados a la severidad del coronavirus. Pero también hay un componente del sistema inmune que no se tiene claro muy bien por qué pasa, pero hay personas que, los que están sobre todo en casos severos, presentan una exacerbación, o sea, hay una respuesta inmunológica que pierde regulación y que nos lleva a una falla dentro del sistema respiratorio. Entonces, esta respuesta que no es regulada, porque uno pensaría al revés, pensaría, una respuesta inmune insuficiente, ya la persona va a tener más severidad porque no puede atacar al virus. Eso es lo que pensaríamos si lo vemos un poco más lógico. O sea, no puedo defenderme bien, o no tengo las capacidades, o algo pasa, ya no puedo, entonces mi patología va a ser más severa. Pero en este caso hay otros componentes que están jugando un rol importante y es una exacerbación de esta respuesta lo que está siendo asociado con la severidad del coronavirus. Entonces, dentro de una respuesta protectora, una respuesta efectiva, tenemos una replicación viral controlada, mientras que en esta respuesta desregulada del coronavirus hay una cantidad de virus mucho mayor y que sigue infectando y que sigue aumentando la presencia de este virus. Después la respuesta interferón, que se acuerdan que les dije, acuérdense de esta respuesta interferón que es importante. Bueno, en los pacientes severos de coronavirus, esta respuesta interferón se encuentra retardada, o sea, aparece tarde. Cuando debería haber aparecido, no apareció y aparece más tarde, y cuando ya aparece tarde, hay una desregulación tal que en vez de ayudar el interferón, afecta y aumenta más la inflamación. Después, estas células que veíamos tan protectoras, tan buenas como los neutrófilos y los macrófagos que llegaban a protegernos y a fagocitar, empiezan a llegar de forma descontrolada, empieza a haber un aumento tanto en sangre como en tejido de estas dos células que empiezan a secretar todas estas citoquinas y quimioquinas, estos señalizadores importantes que yo les decía, ya estos empiezan a producirse pero como locos. Entonces es demasiada la inflamación y no se puede controlar. Después tenemos células que sufren apoptosis, empezamos a tener mucho daño a nivel de epitelio y endotelio. Y eso a la larga obviamente nos va a afectar la funcionalidad de los órganos. La permeabilidad vascular aumenta, entendiéndose que vienen todas estas células por todos estos mensajeros que se están mandando, y dicen, vengan, llegan todas las células, entonces el vaso sanguíneo permite que todas estas pasen y entren a tejido. Y aquí viene lo otro interesante, pese a que toda esta respuesta está alta, los linfocitos van a la baja. Los linfocitos, estas células que nos dan una respuesta específica, se han encontrado en recuento bajo en los pacientes severos.
específicamente los linfocitos T. Los anticuerpos no tanto, porque hay pacientes severos que presentan anticuerpos y se ha ido asociando más al tipo de anticuerpo que presentan, si pueden ser neutralizantes o no. Pero en el caso de los linfocitos sí, se ha visto una baja considerable. Entonces, toda esta respuesta no regulada nos lleva lamentablemente a un desenlace asociado a un daño en el pulmón y a este síndrome de distrés respiratorio, que es lo que lleva al paciente básicamente a tener un daño mucho más severo y que puede, esperemos igual que los que tuvieron daño severo luego se puedan recuperar y puedan volver a su estado basal, original, como estaban anteriormente. Eso todavía no lo sabemos, pero estamos nosotros haciendo una investigación donde queremos estudiar qué es lo que pasa con los pacientes que cursaron COVID en distintos estadios, o sea, con distintos grados de severidad, cuáles son las secuelas que deja este virus. Así entonces tenemos una imagen de nuestro vaso, tenemos nuestros macrófagos alveolares, los neumocitos. Entonces, en estado basal no hay inflamación, pero aquí cuando ya empieza a haber esta desregulación del sistema inmune, empiezan a entrar las células a secretar citoquina, a inducir este ambiente oxidativo que les decía que hacía el neutrófilo, empieza a haber fibrosis, y ahí el daño se hace mucho más complejo. Y aquí es donde viene lo llamado tormenta de citoquina. ¿Por qué? Porque estas citoquinas o estas proteínas señalizadoras empiezan a ser secretadas de manera indiscriminada por todas estas células y el infiltrado que llegó al pulmón. Entonces, cuando ya llegamos a esta altura de severidad y ya el sistema inmune básicamente ya no pudo más, o sea, ya algo pasó, en algún momento se desreguló, no lo pudo controlar, que ya la cantidad de citoquinas que se producen es demasiado alta. Entonces ahí ya el sistema inmune necesita ayuda y ahí es donde se pide obviamente refuerzo y es donde viene y entran yo le llamo el nivel 3 ya, donde se necesitan, por ejemplo, respiradores mecánicos y todo lo asociado a los cuidados de la salud. Así que por ahora eso. Espero que les haya quedado como, entre comillas, claro. Yo sé que hay muchas cosas que hasta el día de hoy no se saben. Estamos todos investigando, tratando de entender por qué en algunas personas esta respuesta se exacerba, qué otras células juegan un rol preponderante, porque hay muchas células que no mencioné, pero ese es como el pequeño mensaje que quería entregar. Así que muchas gracias por su tiempo, por escuchar. Y ahí les dejo mi correo si tienen alguna duda o si les gustaría, no sé, quizás después podemos hacer alguna presentación ahí mostrándoles el laboratorio, algo más dinámico, o en el futuro cuando ya volvamos a la presencialidad, quizás alguna visita. Así que eso. Muchas gracias. Estefanía. ¿Sí? Disculpa, mi nombre es Jimena Barra de Liceo Lucila Godoy. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, pero no la veo, gracias. Sí. Disculpa. O sea, no sé dónde... No, pero no. Voy a aprender de todas maneras mi cámara. Hicimos la ronda de consultas, de preguntas a la doctora. Ya, gracias. Mi pregunta tiene relación, obviamente, porque hay de la área de experticia, hay obviamente una temática de la cual me hago cargo que desconozco profundamente, pero me llama poderosamente la atención el hecho que yo no conozco la historia, digamos, en particular del resto de los virus que ha tenido la humanidad o de la cual hemos pasado, pero tiendo a pensar que hay un nivel de inteligencia, por todo lo que tú comentas aquí, que hay un nivel de inteligencia impresionante de este virus.
casi que selectivo, me parece que a rato es selectivo, y eso la verdad es que abruma a rato porque me da la impresión que precisamente por todo este grado de inmunidad que depende mucho del factor humano, obviamente, de las condiciones en las cuales estemos, lo hace terrible. No sé si estoy tan equivocada en mi apreciación. El virus no tiene, no piensa, el virus es un virus nomás que es un ser inerte. Pero lo que sí dijo que sí es relevante es esta variabilidad que tenemos todos nosotros para enfrentar este virus. Eso sí es preocupante, porque ¿por qué se está dando el caso de personas jóvenes que no tenían ningún factor de riesgo, que no tenían ninguna comorbilidad, que llegaron a un punto de severidad grande y una exacerbación fuerte del sistema inmune después de ser infectado? Entonces, eso lo hace un poco azaroso. O sea, yo sé que uno cree que, claro, aquí es joven, no nos va a pasar nada, pero no es tan así, no sabemos cómo vamos a reaccionar, no sabemos si a lo mejor tenemos alguna cosa distinta en nuestro DNA que nos haga reaccionar más fuerte, si nuestras citoquinas se producen en mayor cantidad, si nuestras células son más activas, eso no lo sabemos. Y tampoco hay muchas cosas que, claro, los virus serán los mismos, habrán mutado, habrá alguno que sea más fuerte. Hay un estudio, bueno, ustedes saben que Italia fue golpeada muy fuerte por este virus. Entonces hay un estudio que hace básicamente estudios de los genes y asociación de población y todo, y se dan cuenta que el grupo sanguíneo A pareciera ser más susceptible. Y claro, los italianos tienen mucho más ese grupo sanguíneo dentro de la población. Entonces se explica también por qué quizás ellos tuvieron un cuadro más explosivo, más severo, hubo tanta muerte, porque había una alta población que era más susceptible a esto. No sabemos, claro, si tiene alguna diferencia en poblaciones. Ha pasado muy poco tiempo, porque yo les puedo contar que las investigaciones que hace uno se demora años. Cuando yo quiero publicar algo, uno se demora años y revisa y repite. Y ahora nos ha puesto este virus en una encrucijada que hemos tenido que apurarnos, hemos tenido que hacer investigación rápido, hacer investigación de todo tipo, a nivel genético, a nivel de población, ver medicamentos y testear medicamentos que ya no eran específicos para este coronavirus, sino que eran medicamentos que se utilizaban para otras cosas, pero empezar a probar si es que servían o no, porque no teníamos vacuna, entonces había que entrar a utilizar lo que teníamos disponible. Eso, no sé si... Sí, gracias, doctora. Yo quería hacer una consulta también. ¿Algún otro comentario? No sé si me escuchan. Sí, súper bien. Ya. Marcelo Vázquez, profesor. Sí, lo veo. Ya. Marcelo Vázquez del Liceo Simón Bolívar. Una consulta. Como de repente se habla tanto a veces de teorías medias conspirativas, ¿es cierto? ¿Es posible que este virus haya sido manipulado con la intención de algo en particular y no que haya salido a lo mejor como sale cualquier otro virus, como el del resfrío, como ¿cierto? Esa es una consulta. Y la otra es particularmente... Ay, sí. Sí, no, es que estaba... y la otra era que si una persona que ha salido de este virus, es posible que vuelva a contagiarse con las mismas características de la primera vez, porque se habla de que una vez que se ha contagiado, pasa un periodo bastante fuerte y después ya no tendría mayormente problemas con eso.
Entonces, si mi pregunta apunta es si es que va a ser con las mismas características una vez que se haya contagiado de nuevo. Ya. Con respecto a la primera pregunta, ahí se ha hecho estudios de todas estas mutaciones que tiene el virus, entonces es muy poco probable que estas mutaciones, porque igual es un porcentaje, el 1% se considera poco, pero son muchas mutaciones en distintos lugares del genoma que deberían haberse hecho de tal forma de probar cada una de ellas y las combinaciones para llegar a este virus específico, es muy poco probable que esto se haya hecho en un laboratorio. Ahora, si este virus a lo mejor se había aislado antes y se había encontrado y se escapó, no sé, por así decirlo, eso es distinto, pero que se haya hecho en un laboratorio es muy poco probable, por no decir imposible, por, por, por todas las mutaciones, porque piensen que para hacer algo habría que hacer una mutación y probarlo, otra mutación y se prueba. Pero aquí son muchas mutaciones, entonces tendrían que ver la combinación, la primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera, segunda, tercera. Entonces sería, y de ahí probar y testear, entonces requeriría demasiado tiempo. Lo otro es que, como ya les dije, habían antecedentes que era posible que el virus que ya venía de antes mutara de tal forma que se iba a llegar a este virus tarde o temprano. Estaba publicado, es una publicación del 2015. Entonces, yo creo que yo ya descartaría, yo sé, claro, las teorías conspirativas siempre son más interesantes y más interesantes de discutir, y justo había un laboratorio importante en Wuhan, donde se estudian los virus y tienen reservorios de virus, entonces, eh, pero yo creo que quizá el tiempo dirá si hubo algún error, pasó algo, porque también los chinos han sido bastante herméticos con el estudio de ver de dónde partió esto. No han querido que otros se vayan a meter, entonces eso, claro, como que uno piensa, ah, pero ¿por qué están ocultando esto? ¿Hay algo más? Yo creo que el tiempo nos dirá un poco qué pasó realmente, por qué no se tomaron las medidas al principio. Unos dicen también que el gobierno cayó a los investigadores que estaban diciendo que estaba pasando algo. Entonces hay, claro, quizás del virus propiamente tal no hay alguna teoría fuerte, pero con respecto a lo que pasó, sí, yo creo que quizás se tiene que saber más. Ahora, con respecto a las reinfecciones, se ha visto que las respuestas son distintas dentro de las personas. O sea, hay personas que ni siquiera generan anticuerpos o que a la semana ya ese anticuerpo está bajo. Entonces, el caso de que podría alguien tener una reinfección si es que su respuesta inmune fue inefectiva o fue baja y no generó memoria inmunológica, que eso quizá en otra ocasión podríamos hablar un poco de lo que es la memoria inmunológica y de los anticuerpos, y no puede protegerse, claro, efectivamente, podría sufrir una reinfección, pero para llegar a esa conclusión yo creo que habría que hacer estudios de poblaciones, de cuál es el título de anticuerpo, y eso va a venir mucho ahora con lo que es la vacuna, porque la vacuna lo que va a buscar es que generemos anticuerpos y una respuesta de memoria. Pero la pregunta va a ser, ¿es la respuesta de memoria suficiente para que este virus no nos infecte o para que no tengamos severidad? ¿Cómo se va a probar eso? ¿Cómo se va a testear? ¿Cuál va a ser la mejor vacuna? Eh, y lo otro es el componente de cada uno de nosotros. ¿Es mi genética lo suficientemente buena para generar una respuesta? Porque a lo mejor todos la generan menos yo. Entonces son preguntas complejas porque el sistema inmune abarca muchas células, abarca muchos procesos. Así que es interesante, es muy interesante lo de la reinfección. Pero todo va a depender de, claro, de nuestra respuesta, cuán buena sea nuestra respuesta, y en este momento todavía ni siquiera está definido ese concepto, cuán buena es nuestra respuesta inmune, porque todavía se está investigando, o sea, yo les mostré unas células que se han reportado hasta ahora, pero hay muchas cosas que no se han reportado, entonces, ¿cómo mido yo cuán buena fue mi respuesta para enfrentar nuevamente a este virus? ¿O cuán buena va a ser la vacuna? ¿Tendremos que vacunarnos todos los años? Eso.
Eh, Yo tengo una consulta igual. ¿Sí? Por acá, bueno, no tengo cámara. Cecilia Torrejón del Liceo Simón Bolívar igual. Yo tengo una duda con respecto a la tormenta de citoquinas que estabas hablando, que era la que producía la inflamación. ¿Ya? ¿Es una inflamación a nivel eh, corporal completa o solamente ataca a algunos sistemas de órganos, como se habla de el tema del resfrío? Y lo otro, las personas se supone que eh, necesitan ventilación y quedan mucho tiempo en los hospitales, ¿cierto? En este periodo de rehabilitación con ventilador mecánico. En ese periodo se supone que debería mejorar, ¿cierto? Y el sistema inmune darle el apoyo para que la persona vuelva eh, a tener el control de nuevo de su organismo, pero se demora bastante tiempo. Entonces, en ese periodo, las personas incluso, por lo que se dice, tienen que aprender a volver a caminar de nuevo, etcétera. Entonces, es un tema bien complejo. Mi pregunta es, eh, si hay algún daño mayor a estructuras de nuestro sistema inmune, ese sistema inmune se vuelve a reemplazar de nuevo, o sea, a regenerar. Ya. Con respecto a la primera pregunta, la tormenta de citoquinas cuando ya aparece es como la guinda de la torta, básicamente. O sea, ya llegó toda la inflamación, llegaron todas las células, estaban todas vueltas locas y todas empezaron a generar esta cantidad enorme de señalizadores. O sea, lo que se pierde ahí un poco es la regulación. Y parte del foco inflamatorio, o sea, donde está la mayor cantidad de virus, obviamente, pero llega a circulación, porque se ha visto que estas citoquinas están aumentadas también en sangre. Entonces, si bien yo les puse la imagen, claro, del pulmón, que es como por donde aparece, se ha visto que todas estas proteínas están aumentadas en circulación. Entonces, eso ya indica que el estado ya está complejo. O sea, cuando ya llegamos a este nivel alto de citoquina de circulación, ya estamos hablando de un paciente severo, eh, más complicado. Y el sistema inmune se regenera, sí, bastante rápido, un recambio muy rápido. El neutrófilo está continuamente, porque las células del sistema inmune van, cumplen su rol y mueren. No son células como, no sé, pues, las células de la piel igual se regenera harto, pero no sé, los vasos donde se forman y forman un tejido, no, las células del sistema inmune tienen un rol bastante específico y salen y se mueven, son bastante móviles, les gusta estar en los ganglios, viajar, ver si tienen que hacer algo. Cuando tienen que hacer su función efectora, van, hacen la función y después no, por lo general no, o sea, un neutrófilo que ya reviente, por así decirlo, no vuelve a la vida, sino que se hace un recambio muy rápido. Pero lo interesante ahí es si el sistema inmune que vuelve bueno, por así decirlo, o vuelve exacerbado. Yo creo que una vez que ya se controla la infección, el sistema inmune vuelve a su estado regulatorio. Lo que pasa es que hasta el día de hoy yo creo que no se entiende por qué este virus causa lo que causa. O sea, por qué en el estado severo genera que todas las células se descontrolen. Está tocando algún mecanismo, alguna vía que no sabemos. Y que, claro, y si el virus no está, a lo mejor esas vías vuelven a su estado normal. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, gracias. Se agradece. Yo, antes de, o sea, quería preguntar si se entendió, porque igual yo, como que igual le hago clase a cuarto año acá en la U, entonces, como que son alumnos que han pasado ya harta biología molecular o biología básica, celular, química, entonces yo quería saber igual si se entendió un poco como para los estudiantes, o quizás está al nivel, hablo muy rápido, quizás, no sé, algún feedback. no, bueno, desde ir a manejar, digamos, de este tema, por lo menos la presentación estuvo bastante clara. Ah, ya. Sí.
No sé si hay alguna otra consulta. Yo tengo una que quisiera plantearla. Es relacionada con las personas que tienen... ¿Aló? Chuta. ¿Aló? ¿Están ahí? Se fue la conexión de Sí. Daniel, pero Ah, ya. sí, aquí estamos. Justo cuando la pregunta ya. Sí. Ya. No, doctora, lo que pasa es que, a ver, Muy buena su pregunta, pero no se escuchó. Otra vez. ¿Pero me la puede escribir por el chat? no, en relación a las personas que tienen problemas de autoinmunidad. Ya. Entiendo que, por ejemplo, si el sistema inmune puede atacar órganos del propio cuerpo, Ujú. entiendo, ¿sí? Sí. Eh, ¿qué tan delicada o tan compleja sería una infección una supuesta infección con este virus? Oye, aquí me voy a mandar una suposición, ¿ah? No, esto no, yo no lo sé, pero si hablamos de una persona con autoinmunidad, tiende a tener el sistema inmune más exacerbado. Sí, Entonces, aquí tenemos el yin y el yang, porque en un caso puede ser que, claro, como tiene una respuesta inmune un poquito más fuerte, podría ser que si el virus ataca y está en baja carga, que tampoco hemos hablado de la carga viral, que también afecta dentro de la respuesta inmune, o sea, cuánto antígeno tenemos dando vuelta. Podría ser apoyar y quizá no pasa a mayores, pero también podemos tener el otro lado, que esta persona no solamente tenga autoinmunidad, sino que a lo mejor tiene una comorbilidad o es mayor, y pasamos al otro lado, que es una respuesta inmune exacerbada, o sea que esta autoinmunidad se va a aprovechar más encima de que está el coronavirus y va a generar más daño, porque voy a reconocer no solamente los antígenos virales, sino que voy a reconocer los antígenos propios que previamente ya sabía que esa regulación y ese reconocimiento estaba fallado. Entonces, yo creo que es difícil hablar de autoinmunidad en general porque hay autoinmunidad y autoinmunidad. Hay distintos tipos, hay unas que son sistémicas, otras que son más asociadas a órganos específicos. También si está asociado a otros factores, pero sería interesante evaluar eso, sería bastante interesante. Se ha hablado de los pacientes con deficiencia, por ejemplo, que ellos como que no generan bueno, pero en realidad estos estudios que les digo yo fueron con pocos pacientes y fueron los primeros reportes que salieron de China, entonces tampoco puedo como afirmar algo porque, como les digo, la investigación ha ido muy rápido y yo creo que aquí a un año más, 2 años más, ya vamos a tener más certeza de estas respuestas. Pero se había visto que habían personas con inmunodeficiencia que no generaban respuestas severas contra el virus y el virus no los atacaba, básicamente. O sea, era mejor casi que tener una respuesta inmune más baja que tener una respuesta inmune más exacerbada. Pero ahí también son reportes, son pocos casos, hay que seguir investigando. muy bien. Ya. Gracias. Si puedo hacer una pregunta. ¿Existe alguna vinculación entre la generación de coágulos que se generan, que se han reportado en algunos pacientes y que obviamente han sido causa de muerte, por ejemplo, cuando se producen trombosis a nivel pulmonar Uh-huh. o en otras partes del cuerpo, en otros órganos afectados? Pero existe una relación entre el sistema inmune, esta reacción de tormenta de citoquina y esta generación de coágulos que afecta principalmente, entiendo, a las personas que tienen problemas de hipertensión. O estoy muy equivocada. No, todo está relacionado con la inflamación.
Así que no sé si sea un gatillante directo, pero por ejemplo nosotros estudiamos acá pacientes con infarto y ellos tienen mayor cantidad de citoquinas y quimioquinas en circulación, tanto en sangre periférica como coronaria, y promueven la migración de monocitos, por ejemplo. Eh, entonces, también hay yo no hablé mucho de las células endoteliales, pero también ahí hay una inflamación y una conversación entre estos sistemas. Eh, ¿me escuchan o no? Sí, sí. Lo que pasa acá es, en estos estados más severos, claro, tenemos un componente inflamatorio demasiado descontrolado. Y eso puede afectar a distintos niveles y producir daño. Entonces, todo este daño también a nivel de vaso, a nivel de tejido, puede llegar a producir trombosis o daños eh, más asociados también a la función pulmonar y funciones ya multisistémicas. Cuando ya el cuerpo empieza a fallar, si no tenemos oxígeno, va a fallar a distintos niveles. Vamos a tener que ver qué secuelas produce este virus, qué secuelas deja y tener ahí un plan, porque en Chile tenemos alta la tasa de contagio, es bastante alta en Chile, así que con respecto a por millón de habitantes es sorprendente, me parece preocupante. Entonces vamos a tener una alta cantidad de gente que va a haber cursado el virus con distintos grados de severidad y claro, vamos a tener que tener en cuenta todos estos factores porque puede que en ese caso pudo controlar el virus con ayuda o no, pero quizás si quedó con alguna, no sé, respuesta inflamatoria un poco más exacerbada, le puede afectar en el futuro, puede afectar para enfermedades cardiovasculares o desarrollo de enfermedades autoinmunes. Así que sí, hay una conversación directa y ahora no sé si hay alguna citoquina específica que gatille esto. Yo creo que a este nivel es difícil de hablar de una sola cosa porque como les mostré, el sistema inmune trabaja en conjunto. Muchísimas gracias. Así que enséñenle a sus alumnos del sistema inmune. Sí, hay harto que transmitir. Bueno, no sé si hay otra consulta, colegas. Janet está por ahí, Julio, Fabiola. No, Fabiola, perdón. Entiendo que no. Bien. Bueno, doctora, queremos agradecerle su tiempo, su paciencia. Sé que detrás de esta presentación hubo un tiempo que usted preparó del liceo, así es que se agradece enormemente. Como le digo, desde mi punto de vista, yo por lo menos, claro, siendo bastante ignorante en el tema, pero bien, así que los felicito. Y de parte de la dirección comunal de Hualpén, digamos, de nuestra municipalidad y de los colegios que nos acompañan hoy día, agradezco su tiempo y la disposición para aportarnos. No, todo lo contrario. Bueno, yo la hice más pensada para estudiantes, era como más. Así que quizás quedó demasiado básica, pero bueno, ya quizás tendremos más oportunidad en el futuro de hacer otras cosas en conjunto. No, sería interesante, sin duda que sí. Así que eso, no sé si nos despedimos. Muchas Sí, hace hambre ya. Gracias a todos. Me voy a despedir yo porque Sí, muchas gracias. Daniel se cae. No, gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora, por la participación también. Yo voy a hablar un poquitito como la coordinadora desde la facultad, así que agradecer también, ha sido un tremendo esfuerzo de ella, preparó el material especialmente para esta actividad, así que esperamos que
a futuro podamos seguir desarrollando algunas iniciativas en este sentido, porque por lo menos el capital humano desde la Facultad de Farmacia de la UDEPES ha sido fundamental. Así que agradecer nada más y nos veremos en una próxima oportunidad, como dicen. Ok, muchas gracias, Fabiola. Ya, Gracias a chao, ustedes, que chao. estén bien. Que estén Saludos. muy bien. Chao, chao. Chao, chao.